Para los que no me reconocen, sigo siendo yo, pero con gafas. De pronto los últimos que escribieron el nombre y el código ahí, me lo vuelven a escribir, por favor. Entonces estamos específicamente ya con esto, con lo que tiene que ver con el color de las tuberías. Entonces la tubería sanitaria de aguas lluvias, color amarillo. La tubería de ventilación, color naranja. La tubería ya pues también se desarrolla con PVC, la verde para la parte eléctrica. Lo que tiene que ver con la tubería de color blanco para agua potable fría, agua fría, y esa es a presión. Y lo mismo, la de color beige es para agua potable pero caliente y es también a presión. Estas dos, la tubería blanca y la tubería beige, trabajan a presión. Lo que tiene que ver con la tubería sanitaria de aguas lluvias trabaja por gravedad, es decir, trabaja como si fuese un canal abierto. Ahí está. Esta que viene ahí de color negro es como si fuese una manguera, ¿sí? Como cualquier manguera. Todos los últimos trabajos de cuestiones de acueductos ya se están haciendo las conexiones de derivación a las domiciliarias con ese tipo de tubería. ¿Cómo así? Resulta que acontece que lo que estamos viendo más o menos en ese grafiquito inicial de lo que tiene que ver con la conducción del acueducto, pues el acueducto es una red, es decir, unas tuberías encargadas de llevar el agua potable, el agua ya tratada, hacia una zona específica. Pero de esa tubería tiene que generarse una derivación específica ya bajo ciertas condiciones de diámetros y presiones para que alimente lo que es cada edificación o conjunto de edificaciones. Entonces, de ahí normalmente se coloca lo que es una brazadera, lo que se conoce también como collarín, y con un proceso específico para generar la perforación en el tubo madre, es decir, ese que transporta el agua de gran caudal y a gran presión, ¿sí? El que es de acueducto, para poder llevar ese tipo de agua hasta donde es la alimentación del medidor. Y del medidor hacia adentro, todo lo que sea el consumo de la edificación o conjunto de edificaciones. Noten esto, volvamos aquí como para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Pues la última vez que dicté este curso tuve la posibilidad de llevar a los que lo dieron a una construcción donde estaba específicamente todo este tipo de tuberías y obviamente verlas es muy diferente que imaginárselas. Aunque pues de todos modos esta es la idea, que noten que no es todos los recorridos para cambios de dirección, para poder acomodar ciertas ubicaciones de todas esas tuberías que se pueden realizar, ¿sí?
Recordemos también que todo lo que son cuestiones que tengan que ver con la parte sanitaria y de aguas lluvias son conexiones en Y. En Y es digamos, lo que garantiza de que se genere el flujo y como es por gravedad, para que se evacúe sin ningún problema. Existen también dentro de este tipo de accesorios para la parte sanitaria, lo que es el accesorio de tipo T. Y el de tipo T tiene una, digamos, es diferente a la T que se utiliza en la parte hidráulica, ¿sí? Que es totalmente 90 grados. El de la parte sanitaria y de aguas lluvias tiene una especie de curvita, es decir, que indica hacia dónde se debe acomodar eventualmente para que se continúe o se produzca el flujo y evacúe por acción de la gravedad. Profe, ¿siempre tiene esa curvita? La T sanitaria sí. Sí, siempre la tiene. Y de hecho, por ahí en algún planito ahorita más adelante, miramos específicamente una de esas. ¿Por qué? Porque eso me indica de una vez, por ejemplo, a la hora de una lectura de un plano, saber si se está acomodando bien ese sistema. Si una T se acomoda con la curva, digamos, en dirección contraria a cómo va a evacuar el flujo, va a generar precisamente un contraflujo y eventualmente puede, si tiene alguna deposición o algún residuo sólido, generar un taponamiento. Nosotros debemos intentar garantizar al máximo que nuestros sistemas no se taponen. Ojo, eso no indica de que no pueda ocurrir, pero para ello nosotros también vamos a dejar digamos, algunas zonas específicas para poder verificar o realizar algún mantenimiento específico. Ok, ahora sí, para empezar a lo que tenemos que hacer. Nosotros, dentro de lo que vamos a diseñar respecto de un supuesto que vamos a hacer. ¿Qué tipos de supuestos? Bueno, unas distribuciones, ¿sí? En materia de tipo plano, para poder, digamos, tener una base y sobre ella contemplar lo que nos diga o corroborar con los diseños según las especificaciones de nuestra normativa para el caso de lo que tiene que ver con instalaciones hidráulicas y sanitarias. Nuestra normativa es el Código Colombiano de Fontanería, es decir, la NTC 1500. En este momento ya se tiene la tercera edición. Esa es la que yo les voy a compartir a ustedes para que pues la tengan. Y de hecho, dentro de ella, pues digamos, muy similar a lo que es el RAS y muy similar a lo que es la NSR10, pero específicamente para estos temas, viene un poco de definiciones de cosas y algunos parámetros específicos con los cuales mínimo se debe cumplir para cierto tipo de diseños o cierto tipo de distribuciones. En este caso, lo que tiene que ver con las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Entonces, dentro de eso, lectura de planos y especificaciones, materiales para las instalaciones hidráulicas, materiales para las instalaciones sanitarias, todo eso nosotros lo vamos a poder corroborar después de un diseño y haber, digamos, depurado ese dimensionamiento o ese primer bosquejo de diseño que nosotros vamos a hacer en algún trazado. Tipos de válvulas, eventualmente, incluso lo que son también los hidroneumáticos, si es el caso, según lo que sean los diseños o las especificaciones de los diseños que nos lo exigen. Proceso constructivo del mismo, nosotros tenemos en esta parte
como es un diseño, debemos garantizar también de que eso sea fácil de instalar, o por lo menos no generar una dificultad adicional al momento de desarrollar el proceso constructivo. Entonces, para la lectura de planos y especificaciones, ya ustedes, por lo menos en este momento, a este nivel, definitivamente ya saben interpretar planos. Algunos más que otros, sí, claro que sí, pero a medida que ustedes sigan practicando con mirar planos, observarlos, entenderlos, o por lo menos irse grabando cuestiones que ustedes van a ver de que se repiten en la gran mayoría, según sea el caso, ya sean los estructurales en cuestión de estructuras, los de cimentaciones, los de acabados, los arquitectónicos, y específicamente lo que tiene que ver con la parte hidráulica y sanitaria. Entonces vamos a tener como una especie de base para saber bien cómo es esta cuestión de los planos. Ojo, ¿qué pasa con esto? Si nosotros hacemos de entrada una distribución, un planito, digamos, a un criterio muy somero, que no tenga de verdad ninguna base de comportamiento, de que no sean más recorridos o que tengan, incluso terminen inventándose accesorios que ni siquiera existen en el mercado, pues obviamente eso va a repercutir en que al final va a tocar hacer muchas veces el trabajo de ir, digamos, limpiando o depurando esos diseños. Entonces hay que tener de entrada una buena base sobre eso. ¿Cómo pueden hacerlo ustedes en general? Pues, por ejemplo, también se los voy a facilitar algunos manuales de una empresa específica que se esmera en realizar cuestiones de tuberías para instalaciones hidrosanitarias y que en general cumple con bastante normativa, pero sobre todo se van a dar cuenta de los accesorios que comercialmente se pueden tener. Y sobre eso, teniendo las medidas y demás, se puede ya empezar a desarrollar un buen plano para este tipo de instalaciones. Entonces, cuestiones de simbología. En ingeniería civil se usan los planos para la representación de accesorios de plomería, es decir, instalaciones hidráulicas y sanitarias, conexiones de elevación, juegos de conexiones de vistas en elevación, conexiones en planta, juegos de conexiones vistas en planta, válvulas, y una simbología que les permite identificar fácilmente cada componente o elementos de instalación. Ojo, pues para el caso la gran mayoría vio conmigo, pero si no, de todos modos, en cualquiera de los cursos, ya sea en construcciones o residencia ahora, con el docente que lo hubiesen visto, esta parte es primordial precisamente para poder generar lo que son las cantidades de obra de esto, específicamente de este tipo de instalaciones. Entonces, con un plano, ustedes van a poder identificar eso. Y a medida de que tengan los planos bien especificados y se logre identificar qué tipo de accesorios son los mínimos requeridos, sí, porque puede ser que requiera muchos, pero son los mínimos requeridos para que ese sistema funcione, tanto el de la parte a presión, es decir, el de la parte hidráulica, como el de la parte sanitaria, es decir, el que funciona por gravedad. Cualquiera de esos sistemas requiere de unos planos y con eso se va a garantizar saber qué tanta tubería, es decir, qué tantos tubos de tantos diámetros, de tanta longitud necesitamos y a su vez qué tantos accesorios que son también, dependiendo si son sanitarios o son hidráulicos, vamos a requerir de qué diámetros y bajo qué condiciones para generar lo que son las conexiones o uniones. Dentro de eso, recordemos cosas que ustedes ya deben saber, que existen, digamos, lo que son uniones mecánicas, ¿sí? Y uniones soldadas. Lo que se denomina de soldado, normalmente, si estamos hablando de tuberías en PVC, es lo que tiene que ver con el manejo o utilización de otro tipo de material que es una especie de pegante y específicamente la denomina soldadura o pegante para tubería PVC, que garantiza precisamente
esa unión de esos elementos, tanto el accesorio como la tubería propiamente dicha. Y en la que es mecánica, quiere decir de que requiere de algún tipo de movimiento o fuerza mínima, y normalmente ese tipo de uniones van conexas con lo que se denomina la cinta teflón, es decir, algo que garantice que no se pierda o que no se genere alguna pérdida o flujo de agua de ese sistema. Diferentes simbologías, si no los tienen, igual yo tengo sobre todo lo que tiene que ver con la parte sanitaria, los bloques que maneja para AutoCAD la empresa PAP. Alguien me había preguntado la vez pasada si específicamente yo les iba a exigir con algún tipo de software o manejo de algo. Ya a esta altura la gran mayoría ya medio maneja AutoCAD. Igual, si no, pues vamos a intentar irnos metiendo un poquito más, porque definitivamente es pan nuestro de utilizar AutoCAD. Todos los planos son digitalizados, e igual con estas cuestiones de pandemia, y les aseguro que esta no va a ser la última, cada vez pues, va a poner más fuerza precisamente el manejo digital de todos estos elementos. Igual, de todos modos, no tengo ningún problema que lo desarrollen a mano, y pues mientras cogen agilidad para la cuestión de los planos digitales. Sí, algunos de pronto ya están un poquito más avanzados y son de esos curiosos que les gusta empezar a dominar más software todavía. La misma empresa Papco ya tiene, digamos, diseñados, es Papco Wami, ya tienen unas librerías para lo que es el manejo de Revit. Y el Revit es de la misma casa de Autodesk, de AutoCAD, para generar otro tipo de manejo con estos planos, ya sea 2D, y de una vez generar el 3D, y puedo incluso llegar a manejar cómo se van a ver todas las instalaciones en esa isometría, en ese 3D, y pues obviamente entre mejor lo pueda visualizar, pues menos pérdidas, menos inconvenientes también se me van a presentar al momento de la construcción. Pero también puedo determinar si me está cumpliendo con lo mínimo para ese tipo de diseños. Dentro de estos planitos, entonces, básico, la vista en planta. Por eso, por ejemplo, para lo que era digamos, el trabajo que es individual de ustedes, que es el del levantamiento de sus casitas, les dije primerito la ubicación en planta de todos sus circuitos hidrosanitarios. ¿Por qué? Porque un tipo de distribución de entrada se debe hacer en planta. Ya para otro tipo de procesos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte hidráulica, es decir, lo que trabaja a presión, obligatoriamente requerimos de lo que es el plano isométrico, es decir, aquel donde no solamente podemos determinar lo que son las longitudes vistas en planta, sino también lo que son las elevaciones e incluso ciertas distribuciones para poder identificar todos los accesorios que de verdad requerimos para solventar esos sistemas. Entonces, de lo que tiene que ver con vista en planta, sobre los planos se pueden encontrar vistas en planta de accesorios de plomería o instalación hidráulica, mostrando la forma como van a ser instalados, así como dibujos esquemáticos e isométricos de las trayectorias de la tubería. Simple ejemplo de una casita gemela con unas distribuciones, y donde podemos empezar a identificar, así como de pronto en sus viviendas, lo que vendrían los circuitos hidrosanitarios. Dentro de lo que normalmente para las viviendas siempre existe, por ejemplo, viene una vía, vendrá normalmente después un andén, y del andén vendrá algo que se denomina, un espacio que se denomina el antejardín.
Normalmente debe tener mínimo 3 metros de antejardín, según la normativa de urbanismo que se está manejando. Pues en esa parte de antejardín es donde comúnmente se ubican lo que son los vehículos, es decir, el garaje típico o la zona donde se parquean los vehículos de los habitantes de la vivienda. El antejardín quiere decir que normalmente también tiene algún tipo de espacio para ese tipo de desarrollo de vegetación, ¿sí? Lo que son los jardincitos. Para esas zonas, tanto para lo que es la parte del vehículo como ese típico jardín, es común, es recomendable, si es el caso que no lo tienen, ubicar mínimo una llave de jardín, y así se denomina. Tiene una altura específica, más o menos, como para que tengan la idea, debe cumplir por lo menos que usted pueda colocar bajo el grifo de esa llave de jardín un baldecito, al menos un puñete, es decir, hablemos sobre unos 60 centímetros perfectamente. Y así, eventualmente, o conectar alguna manguera, generar el lavado tanto de los vehículos o regar ese jardín. Entonces, siempre es bueno ubicar ese tipo. Que haya necesidad específicamente de colocar para esas zonas un desagüe, es decir, lo que nosotros conocemos como sifón, no es necesario. No es necesario, a no ser de que sea un tipo de construcción específica con algo adicional a lo normal. ¿Por qué no es necesario? Porque, por ejemplo, esta zona de vegetación ya está directamente en contacto con el terreno natural. Entonces, el terreno natural, por sus condiciones de vacíos, pues va a permitir que el agua se filtre, así como se filtra el agua lluvia. Y lo otro, también dependiendo de si tienen alguna zona, digamos, en algún recubrimiento de piso, ya sea cerámica o tableta o adoquín, lo que sea, o en simple concreto, pues él va a permitir, pues, normalmente le darán alguna pendiente, es decir, algún desnivel, alguna altura en algún momento que llegue a un nivel inferior para que ese flujo de agua se vaya hacia lo que es la calle, es decir, cumpliría lo que estábamos hablando hace rato respecto de lo que es el encauce para las aguas lluvias. Entonces, esa parte se puede manejar como si fuese agua lluvia. ¿Qué más observamos? Y normalmente en las edificaciones normales, pues casi siempre nos vamos a encontrar una zona que es una cocina. En la cocina, nosotros vamos a requerir de lo que se conoce como un lavaplatos. Ojo, dentro de lo que vamos a ver ahora de los tipos de aparatos sanitarios que existen, este es un aparato sanitario, ¿sí? El lavaplatos es un aparato sanitario. Lo que es la estufa, pues ya va a ser, tiene que ver es más con lo que vendría siendo la instalación de gas domiciliario, ¿sí? En lo que tiene que ver con hidrosanitario, nos interesa por el momento lo que tiene que ver con el lavaplatos. Y ojo, ¿qué pasa en el lavaplatos? En el lavaplatos, específicamente ustedes están acostumbrados simplemente a abrir una llave y sale el agua. Ok, después de que lavan lo que sea que laven allí para lo que lo utilicen, se va a ir esa agua por algún lado. ¿Por dónde? Por el sifón del lavaplatos. Ese sifón irá conectado al sistema de evacuación de aguas residuales domiciliarias, es decir, a la red sanitaria. Por tanto, para este tipo de aparato sanitario que tiene una salida de agua potable, ya sea agua fría y agua caliente o una sola de ellas, siempre va a requerir de algo que logre encauzar el agua que ya ha sido trabajada dentro de ese sistema, ¿sí? ¿Qué más tenemos por ahí? A veces, por ejemplo, para las neveras dejan alguna conexión de agua potable para las que tienen la producción de hielo y demás, pero pues estos son casos muy, muy específicos. Entonces ya en ese caso en particular,
el cliente o el diseñador, el proyectista, haría referencia a que se requiere eso. Baños. Normalmente al menos un bañito debe tener, o por lo menos en algún momento seguramente que van a acomodar para generar un baño. Y en el baño, ¿qué nos encontramos? Pues lo típico, un lavamanos, un sanitario, una ducha. ¿Que pueden haber más cosas? Claro que sí. Puede haber, por ejemplo, un bidet, algo de lo que vamos a mirar dentro de los aparatos sanitarios. Eventualmente, si estamos trabajando ya no con una edificación como tal, sino una batería sanitaria de pronto para una edificación educativa o para otro tipo de entidades, de pronto tienen adicionales lo que son los orinales y otro poco de aparatos sanitarios que por ahí estaremos mirando. ¿Qué pasa con estos? Bueno, al igual que lo que estamos analizando con el lavaplatos, aquí también ocurre eso. En algún momento, por ejemplo, en el lavamanos, nosotros podemos abrir una llave y saldrá agua, agua fría, agua caliente o la mezcla de ambas. Y esa agua, después de utilizada, se va a ir. Es decir, que ahí también vamos a tener lo que son los puntos hidráulicos y los puntos sanitarios. En la parte de la ducha, igualmente, el agua no queda concentrada ahí porque si no se nos inunda ese recinto. Entonces, ¿qué requerimos? Precisamente la ubicación de los sifones de piso para que se evacúe el agua. En el sanitario, ¿qué pasa con el sanitario? El sanitario, aunque nosotros no estamos sabiendo para qué se llena, él tiene un sistema específico de que se llena bajo las condiciones de un nivel precisamente para garantizar hasta dónde se debe llenar el tanquecito que ese tipo de aparato sanitario posee. Entonces, normalmente, al igual que los tanques aéreos, se utiliza lo que comúnmente se denominan flotadores, ¿sí? Es una especie de pelotica que pues no pesa nada, está hueca, y pues por las condiciones de que el agua va subiendo de nivel, pues logra determinar hasta dónde se corta ese flujo de agua. Eso, por lo menos en lo que tiene que ver con los sanitarios, es los denominados arbolitos. ¿Sí? Para lo que están haciendo ustedes en sus proyectos, les recomiendo la ubicación del sifón que se encuentre normalmente en las zonas donde está la caminería entre el lavamanos y el sanitario, ¿sí? El inodoro. ¿Para qué? Para evitar tener que hacerle pases claros a la zona de la ducha y que todo se genere un desnivel hacia allí. Pero si nosotros logramos ubicar un sifón intermedio en esa zona, perfectamente no se va a notar demasiado desnivel y puede que, dependiendo del área del baño, sea bastante pronunciado esos desniveles para garantizar de que se vaya a un solo punto. Lo mismo en la cuestión de la ducha. ¿Qué pasa con esto? Algún grupo ya le dije, por ejemplo, de esos que tienen tres niveles y que se repiten, son prácticamente la misma proyección de los baños, que escogiesen, por ejemplo, para cada piso, una cerámica de una dimensión específica, es decir, de unas dimensiones geométricas específicas para los baños del primer piso, los del segundo piso y los del tercer piso. Cosa tal de que, según eso, ustedes puedan ubicar de pronto, hagan algún cambio si es requerido, la ubicación específica de los sifones. Es decir, que no necesariamente tiene que estar ubicado exactamente en el mismo lugar, a no ser que se presente específicamente eso, que la cerámica de piso de esas zonas de baño va a ser de la misma medida en todos. Pero pues a manera académica intentemos hacerlo así. De una vez recordemos ahí algo específico de eso.
Entonces, ¿qué ocurre aquí? Supongamos en el momento, la idea siempre de la ubicación de los sifones es que también me corresponda con los vértices de varias cerámicas. ¿A qué me refiero? Que para el caso el sifón debería estar ubicado específicamente allí. ¿Para qué? Para poder garantizar de que de eso, ustedes sí notaron que había como una especie de crucecita allí pintada, ahorita la volvemos a mirar, es lo que me indica en materia de planos en planta, hacia dónde está la dirección de un desnivel en estas zonas que obligatoriamente requieren de evacuación de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer para garantizar y que no sea tan fea esa cuestión? Y que al momento de construirla, ¿sí? de ya llevarla a la realidad, no tengamos el problema de que o quedó muy bajito y casi no recoge agua y por tanto se empoza mucho, o que quedó más alto que del nivel. Es decir, que prácticamente nunca vamos a poder evacuar el agua o nos toca ayudarnos de algún elemento para poder encauzar el agua allí. En cambio, cuando lo podemos lograr ubicar en esos vértices entre 4 cerámicas, perfectamente podemos garantizar esos desniveles sin ningún problema. Respecto a las duchas, intentar, a diferencia de esta, que no quede específicamente en el centro. Porque, cuando tengan la oportunidad, si es que alguna vez lo hacen, de bañarse en una ducha, den en cuenta que normalmente ustedes se ubican más o menos en el centro. ¿Por qué? Por la medida normal de una regadera. Entonces, para que ese flujo, ese chorro que se forma allí, no terminen ustedes con sus pies tapando mientras tanto ese sifón y se llene precisamente, se empiece a empujar el agua, que después les toca es simplemente movilizarse y esperar a que se evacúe. Entonces, más o menos, yo les diría que sobre unos, digamos, 30, 60 centímetros hacia atrás del centro de lo que sea la longitud de lo que vendría siendo el área de la ducha. ¿Para qué? Para evitar eso precisamente. Ahora, tampoco les recomiendo de que ese sifón lo ubiquen, por ejemplo, en una esquina. ¿Sí? Partamos de un hecho, ¿no? Que en la zona de ducha solamente se utiliza un sifón. No se colocan más sifones porque sería un desperdicio de tubería, de dinero y demás. Se utiliza uno solo. Pero, ¿qué pasa si nosotros lo colocamos hacia una esquina? Que para garantizar, por ejemplo, si lo ponemos acá, todo el desnivel de toda esa zona va a ir hacia ese punto. Y si eso es así,
pues prácticamente acá esto tiene que ser un punto mucho más bajo que toda esta zona del perímetro. Por lo tanto, va a ser muy pronunciado el desnivel y aquí se va a empozar el agua. Eso es muy feo, sobre todo al momento de utilizar la ducha. Entonces, dentro de eso, una vez más, la idea es que quede en el centro de los vértices de varias cerámicas para garantizar bien un desnivel que no sea tan pronunciado y ojalá no sea específicamente en el centro, que sea un poquito más atrás para que ustedes cuando estén bañando o quien esté utilizando ese sitio no estén tapando con los pies específicamente ese sifón. Ahora bien, eso por ese lado. Resulta que acontece que lo que les hablo respecto de la otra zona también es necesario que intenten ubicarle también un sifón. Ustedes dirán, pero se gasta mucho y mejor se le hace un pasecito de pronto ahí en el pollito, es decir, en ese resalto que hay para garantizar de que el agua de la ducha no se empieza a desbordar por el resto de la zona del baño, sino que simplemente le hacen un pase con una tubería por esa zona a que llegue acá. Pues vuelven a generar que todo esto se va a ver bastante desnivel allí. Ahora, obviamente depende de la construcción y de las condiciones económicas del cliente. Sí, hay ciertos tipos de edificaciones donde eso pues, no se va a hacer en el momento. Pero desde que ustedes puedan